oportunidad de haber recibido esta lluvia de bendición grandes. Nos pegamos una buena empapada de bendición el domingo y sigue las bendiciones para el miércoles, la bendición del lunes, el tiempo de oración, y cuando se abran casas para discipulado, pues vamos a tener una cuarta bendición de estar sumergidos en el río de Dios. Así que bienvenidos todos al discipulado pastoral, y quisiera, por favor, si toma su lugar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que sature este ambiente con su Espíritu Santo, ya como lo hemos hecho, recibir esa ministración del Espíritu Santo. Y hoy, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, Señor, la enfermedad, en medio de cualquier condición física, emocional, espiritual, económica, no importa cuál sea el área, Padre, yo sé que en ti, Señor, siempre hay confianza, en ti siempre hay esperanza. Gracias porque nos haces vivir confiado en ti, en tus promesas, porque son fieles y verdaderas. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, porque lo que cumples eres poderoso para realizarlo. Gracias, Señor, porque en tu amor hemos esperado todo el tiempo, y hoy, Señor amado, nos convenimos con tu pueblo al estudio de tu palabra, Señor, que ese estudio nos venga a bendecir, a nutrir y a darnos esa esperanza, Señor, de ese tiempo glorioso cuando estaremos a tu lado, Cristo. Glorifícate en medio de tu pueblo, en medio de necesidad, Padre. En nuestro Señor Jesucristo dijo, estando en esta tierra, que pidiéramos en su nombre, y todo lo que pidiéramos en ese nombre, entonces tú te gozarías, te alegrarías, y tú escucharías desde los cielos y también contestarías nuestras peticiones. Así que te pedimos, Señor, por la salvación de los perdidos, la sanidad por los enfermos y la liberación de toda opresión. En el nombre de Jesús lo pedimos, y a ti te damos toda la gloria, toda honra y toda alabanza. Así que bienvenidos pues a la Iglesia de Cristo Elim en el discipulado pastoral, y hoy nos vamos a dirigir precisamente ahí a Juan capítulo 21, epístola de Juan capítulo 21, tenemos ahí el verso número 15, Juan capítulo 21, verso 15 al 17, le puse un texto más ahí para ver el tema de los corderos del Cordero. El tema es los corderos del Cordero, y vamos a ver ahí hacia el verso número 17. Vamos a anotar el capítulo 21, verso 15. Entonces, cuando había acabado de desayunar, tomen en cuenta que este desayuno no es solamente para darles de comer, sino que era un desayuno para darles una guianza por medio del Espíritu Santo. Ya Él había resucitado y se manifestó por 40 días, no solamente a los apóstoles, sino también a todos los discípulos. Pero este encuentro es un encuentro en la playa, y ahí Él estaba cocinando y les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor Jesucristo. Así que Él tomó pan y se los dio, y también el pescado, y esta fue la tercera vez que se había manifestado a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús les dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió,
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En estos 3 versículos vamos a encontrar principalmente a los corderos. Y la orden para Pedro de parte de Jesús era apacienta. No solamente es guiarlos, sino que también protegerlos de cualquier incidente, accidente o cualquier merodeador, devorador, ladrón, cualquier situación que esté en peligro a la vida de los corderos. Pero luego le dice que no solamente apacienta, sino que les dice pastorea. Y le dice pastorea a mis ovejas. Notamos aquí que a los corderos el Señor les dice que sean apacentados, y a las ovejas les dice pastorea, pero también les dice también apacienta. No solamente vemos los vocablos griegos de los cuales ya hemos hablado, como el querer y el amor, con precisamente el verbo aquí ágape, sino también el filo o fileo. Y entonces él entendió que en realidad tenía un poco de afecto, pero no el amor que distingue de lo que es simple y sencillamente un te quiero, sino que este era un amor sacrificial. Le delega a Pedro, primeramente, apacienta a los corderos, pero a las ovejas hay que pastorearlas y apacentarlas. Podría ser sinónimos, un significativo de esta palabra, pero lleva el trabajo del pastor. Así que delega a Pedro la conducción de los corderos y de las ovejas. Cuando notamos nosotros en Mateo capítulo 25, por favor, vamos a Mateo capítulo número 25, ahí vamos a ver el verso siguiente, que es el 31, capítulo 25 de Mateo, y vamos a ver desde el versículo 31 al 33. Y dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Note por favor, teníamos en el capítulo 21 corderos, teníamos ovejas, pero en el capítulo 25 aparece cabritos. Entonces son 3 clases de ganado. Y él dice que como el pastor va a separar unos de otros, y pondrá, verso 33, por eso tiene que tener mucho cuidado usted, y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿De qué lado quiere estar? Derecho. Levante su mano derecha y diga a lo derecho. Entonces, si quiere estar a la derecha, hágalo todo derecho. No hay pierde si usted agarra a la derecha. Cuando pidió dirección, dijo la calle la derecha. En inglés es right. Y right no solamente quiere decir derecha, right quiere decir también correcto. Entonces, lo que el Señor va a hacer es una separación y pondrá las ovejas a su lado derecho y a los cabritos a su lado izquierdo. ¿Qué significan los corderos? Los corderos significan que estos se consagran como los primogénitos. Y por haberse consagrado como primogénitos, entonces Dios les da la bendición de ser arrebatados. Sin embargo, las ovejas pasarán el periodo que se conoce como tribulacionario por falta de consagración. Las ovejas no se consagran, tienen que limpiar sus vestiduras en la gran tribulación. Los corderos son consagrados como primogénitos, son arrebatados. Ahora, los cabritos rechazan el plan redentor de Dios y serán eliminados al final. Nosotros tenemos que
no solamente tratar en todos los aspectos de hacerlo todo con amor, porque Dios conoce el corazón. Pedro le dijo, ¿sabes qué? Esta tercera vez ya me entró directamente al corazón. Te voy a contestar de esta manera. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. En lo profundo del corazón había la necesidad de que Dios conociera a través de Cristo, con esos ojos espirituales, lo que había dentro del corazón de Pedro. Recibe su delegación, no solamente apacienta, sino también pastorea. Ahora, notemos nosotros que en las esferas celestiales de Dios, ahí estaba el Verbo. Sin embargo, para manifestarse aquí en la tierra, el Señor lo delegó como un cordero. Por eso notamos aquí la diferencia de los corderos que pertenecen al cordero. Vea conmigo, por favor, Juan, primer capítulo, primer capítulo de Juan, y vamos a ver el verso 29, 1:29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. ¿Hacia quién? Hacia Juan. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era la misión del Cordero? Quitar el pecado que el mundo había grabado en nuestro corazón. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y no es un acertijo ni es una adivinanza, es una revelación. Cristo es antes que Juan y él se vino a manifestar para que el nombre de Dios fuera glorificado, porque era primero que yo y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Les tiene que llamar la atención al pueblo religioso de Israel, diciéndoles, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque todos salían a bautizarse. Entonces, al decirles víboras, estaba básicamente refiriéndoles a la serpiente antigua. Y cuando la serpiente ve el fuego, directamente se va al agua. Por eso dijeron, el fuego del infierno está ardiendo y nosotros no queremos quemarnos, así que al agua víboras. Se tiraron al agua. Y en el agua se bautizaban porque toda la gente salía. Pero Juan dice, si yo fui a bautizar es porque es necesario que Jesús sea manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, porque había una señal, y la señal era que sobre quien se sobreposaba la paloma, ese era el Cordero. Y yo no le conocía, segunda vez. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Porque la promesa era, y enviaré al Espíritu Consolador. Porque es necesario que yo me vaya para que el Padre cumpla la promesa y vendrá el Espíritu Santo. No los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Consolador, el Espíritu de verdad, del cual nosotros hemos recibido como todos los corderos que estamos delante del Señor. Así que dice que aquel que veas el Espíritu o quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. He aquí
el Cordero de Dios. Ese Cordero estaba en las esferas de Dios. Note cómo la palabra dice en siempre primer capítulo de Juan, en el capítulo 1 y verso 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No hay forma de cambiar lo que estableció Dios en su soberana voluntad. Y dice que Él estaba en el principio con Dios. Cuando dice Él se refiere al Verbo. Cuando dice Verbo se refiere a Jesús. Cuando dice Jesús se refiere al Cordero de Dios. El Cordero estaba como Verbo en las esferas celestiales con Dios. Y Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, siendo Él el Verbo, la palabra, el Padre dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa expresión, esa proclamación es el Verbo. Él salió, la palabra fue enviada y provocó una reacción. El Padre habló, el Hijo cumplió lo que el Padre designó. Tú eres la luz, y como luz le vas a dar vida a los hombres, a todos los que crean en ti, en tu misión. Por eso es que los cabritos, desde el principio en su corazón, rechazaron el plan redentor. Y note, el primero que murió de los apóstoles fue Judas, y el último que se quedó con vida fue Juan. Es decir, que había dentro de ellos un cabrito a la izquierda y un cordero a la derecha. Nosotros tenemos que decirle al Señor que hay dentro de nuestro corazón. Pedro a la tercera ocasión dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Por eso, el único que escudriña el corazón no es el cardiólogo ni el oncólogo. El único que escudriña el corazón a cabalidad es el Dios creador del corazón. Dice que lo más engañoso de todo el ser humano es el corazón. Y lo más contaminante del ser humano es la lengua. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nosotros tenemos que llenar nuestro corazón, que le llama tesoro. Esa palabra tiene que salir de nuestra boca. Alabanzas, salmos, canciones espirituales, hablando dentro de ustedes, con ustedes, a nuestro alrededor, de la luz, porque nosotros ya no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz, y la luz se activa, así como cuando el Padre dijo, sea la luz, vino el Hijo y iluminó a todos, más bien, iluminó a todos, y todos se gozaron por esa luz. Pero esa luz ya estaba desde el principio. Note Miqueas capítulo 5, por favor. Es un libro muy poco visitado, pero si usted empieza por Oseas, Joel, Amós, va bien. De ahí visita Jonás con la ballena, siga adelante. Va a llegar con don Miqueas, el profeta, en el capítulo 5 y verso 2. Pero tú, Betlehem, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes. Y aquí habla, apariciones son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Note la expresión que los orígenes son de tiempos remotos, antaños, de hace muchos años, desde los días de la eternidad pasada, no la eternidad que vive el Padre. Él vive en una eternidad presente, el Padre.
pero en la eternidad pasada para nosotros es donde estaba el verbo con Dios, la palabra. Génesis 1, antes del verso 1. Ahí estaba el Señor como profecía para Israel. Entonces dijimos que el verbo estaba en las esferas celestiales de Dios. Entonces desciende del trono del Padre para llegar a la tierra. Y de la tierra, dice Miqueas, que ahí está Betlehem. Y Betlehem significa la casa del pan. Y de la casa del pan tiene que llegar al Gólgota. El Gólgota significa el cráneo o la calavera. Ahora se ha latinizado esa palabra y dice el Calvario. Pero en hebreo se conoce como el Gólgota. Así como Goliat, una derivación del nombre. Que David venció al gigante, así Cristo también derribó a el maligno que nos tenía sometidos bajo el pecado. Ahora Él nos liberó del pecado y del Gólgota a la tumba y de la tumba al trono del Padre para regresar de donde vino. Note, en Hebreos capítulo 9, por favor vamos hasta Hebreos. Nos alcanza el tiempo para ver todas estas escrituras porque quiero llenarlo de confianza en su corazón para vivir una vida consagrada como cordero. Hebreos capítulo 9, verso 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando la expresión que usa casi todo es purificado con sangre, es porque hay algo que no se puede purificar con sangre. Y lo que no se puede purificar con sangre es la conciencia. La conciencia se tiene que purificar con agua. Por eso es necesario el bautismo en agua, el bautismo en arrepentimiento. ¿Creíste en el Señor Jesucristo? El siguiente paso de obediencia es el bautismo para la purificación de la conciencia, dice el apóstol Pedro. Luego lo demás, sí, todo, casi todo, es purificado con sangre. Así que entonces, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Si aquí en la tierra había una ley y había también un altar donde se sacrificaba para el perdón de pecados, en el cielo hay cosas celestiales mucho mejores y tienen un excelente sacrificio que es el sacrificio de Cristo. Verso 24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Tome en cuenta ese detalle. Él se presenta ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Lo único que podía destruir el pecado era el derramamiento de la sangre de ese cordero. Por eso es que se apropió de esa consigna y él dijo: el hacer tu voluntad, Padre mío, eso me agrada. Y él en el capítulo 10 de Hebreos, a continuación vamos a ver el verso 5 hacia el verso número 12, por favor. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí.
en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, y holocaustos y sacrificios sobre el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, entre paréntesis, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Note cómo el Cordero de Dios, ese Cordero fue asignado un cuerpo para él. Acuérdese que era verbo, era palabra. La palabra no se ve porque es espíritu, pero cuando es apropiado un cuerpo para él, lo ponen como cordero. Así que no solamente en el principio del rollo está escrito de mí, sino que el hacer tu voluntad, eso me agrada. No te agradan los sacrificios de la ley, pero te agradan el sacrificio que yo quiero ofrecer por el pecado de todo el mundo. En el tiempo antiguo, el pecado, lo que hacía el sacrificio era cubrirlo nada más. Pero ahora no lo voy a cubrir, sino que ahora lo voy a quitar. Y gracias al sacrificio de Cristo, el pecado ha sido quitado de nuestro corazón. Ya no puede reinar en nuestro cuerpo mortal el pecado, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora gozamos de una vida nueva, ahora queremos accesar a la vida eterna, porque nosotros somos buenos candidatos para que de ovejas vayamos a ser corderos. Cordero es el que se consagra, oveja es la que se queda, y se va a quedar para poder ser procesada en otra forma. Pero por supuesto hay algunos que pasan en un proceso de corderos, pero a veces es por su propia familia. Es necesario que alguien pueda ser sacrificado como una ofrenda para el Señor, porque hubo un descuido en la familia, porque hubo falta de sabiduría. Aquel padre que dijo, si me das la victoria, el primero que salga a mi encuentro, ese lo voy a entregar en sacrificio para ti. Va a ser un holocausto. Y era su única hija. Y él lloró por ella. Y dijo, pues, ¿qué más me resta sino solamente cumplir mi promesa al Señor? Por eso la palabra nos dice que cuando nos acerquemos al Señor, sea más para escuchar que para hablar, porque no podemos nosotros hablar, prometer y no cumplir. Porque no podemos decir al ángel del Señor, oh, fue simplemente una palabra, un dicho. No, sino que tenemos que cumplir nuestros votos al Señor. Ellos se constituyen en corderos dentro de la familia, que es necesario que ellos sean sacrificados para que haya salvación en los demás. Notemos entonces nosotros cómo el proceso de los corderos va yendo de aumento. En el libro de Levíticos, por favor, libro de Levítico, capítulo 1, y vamos a notar aquí que después de haber creído en Cristo, de haber nacido de nuevo, de ser bautizados en agua, de recibir el Espíritu Santo, Dios nos llama a la consagración, que nos entreguemos voluntariamente. El que no se consagra hoy, note bien, el que no se consagra hoy, se quedará a la tribulación para ser procesado ahí. ¿Cuántos se quieren quedar para ser procesados?
Levante su mano y diga, no, muchas gracias. Me voy a entregar voluntariamente. Capítulo 1 de Levítico y verso número 1 dice que tiene que ser voluntariamente. El cordero debía ofrecerse voluntariamente. Dios quiere que voluntariamente nos rindamos a Él. Levítico 1, del 1 al 3. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales de ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Entonces, al entregar esto, era en segunda instancia irreprensible. Esa palabra irreprensible quiere decir sin defecto, sin tacha, sin mancha, sin error, sin pecado. Que sea irreprensible, que sea un vaso completamente consagrado para Él, sin defecto alguno. Más adelante podemos notar que dice, no traerás a mí animal ciego, ni mutilado, ni quebrado, ni enfermo. Nosotros no podemos ser perfectos por sí mismos, pero es a través del sacrificio de Cristo que fuimos aceptados. Su sangre nos limpió y por habernos limpiado podemos tener acceso al lugar santísimo. Ya no por nuestro propio sacrificio, sino por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Los imperfectos hechos perfectos por medio de aquel que es la perfección. Ahora, notemos nosotros que el trato de Dios empieza cuando nosotros nos entregamos voluntariamente. Vea el verso número 10, por favor. Mas si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Un macho sin defecto lo traerán delante del Señor, porque Él es el que merece todo lo mejor de nosotros. Había algo más. Y dice el inciso C, identificación. El sacerdote dice que ponía su mano sobre la cabeza del cordero en identificación que el cordero tomaría su lugar. Por eso es que Cristo es nuestra cabeza, porque Él tomó nuestro lugar. Verso número 4, por favor. Dice el verso, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Ya no es nuestro sacrificio, es el sacrificio de Cristo. Es Él el que está tomando nuestro lugar. Y al poner nosotros nuestras manos, es decir, al poner nuestra confianza en Cristo, Él toma todas nuestras necesidades. Y ese sacrificio es un sacrificio que se identifica. Porque Cristo es la cabeza y todos nosotros formamos parte del cuerpo, el cual tiene diferentes miembros. Sin embargo, el sacrificio de Cristo con su sangre empieza desde su cabeza y desciende hasta las plantas de nuestros pies. Todo lo cubre Él, no solamente espíritu, alma, sino que también hasta nuestro cuerpo, nuestras emociones, pensamientos, hasta rendir nosotros la voluntad, que es lo más difícil que nosotros tenemos para rendir. Luego, después de esa identificación, viene el verso 5, el cual dice que este animal o este cordero tenía que ser sacrificado. Entonces inmolará el becerro, el novillo o la oveja o el cordero. También aparecen aves también en los sacrificios, pero en el caso de nosotros vamos a decir los corderos, se presentaban delante del Señor y se inmolaban. Y los sacerdotes, hijos de Aarón,
ofrecían la sangre y la rociaban por todos lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Entonces aquí el cordero era degollado. De la cabeza salen las órdenes a todo el cuerpo. Nosotros debemos dejar que Cristo sea nuestra cabeza y que dirija nuestra vida, y nosotros ir renovando el espíritu de nuestra mente. Por ejemplo, las casadas. ¿Qué es lo que dice la palabra respecto a las casadas en Efesios? Mujeres, sujétense. ¿Por qué se ponen tristes? Mujeres, sujétense a sus esposos. ¿A qué mujer le gusta sujetarse? Exactamente, esa es la respuesta. Silencio. No cuesta. Es casi hasta imposible. Entonces, si la mujer es sabia, se va a sujetar a su marido, si su marido se sujeta a Cristo. Amén. Entonces, el marido sujeto a Cristo, Cristo la cabeza, la mujer cristiana ve a su esposo como la cabeza y él va a tomar las decisiones. Ella, como cristiana, orará por él y pedirá al Espíritu Santo, dale un sueño, una visión, o dale una pesadilla, Señor, pero que él entienda cuál es la decisión que debe de tomar. Entonces, de esa manera, nosotros somos responsables como cabezas de nuestro matrimonio, hogar y familia. Somos responsables de renovar el espíritu de nuestra mente para no fallar. Por eso es que el sacrificio era por todos los que habían pecado. Y una persona que había pecado, una persona que había errado, traía ese cordero, y ese cordero era tomado, sacrificado y rociada la sangre para que hubiera remisión por el pecado. Y dice que al rociarlo por todos lados sobre el altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Verso número 6. Además de eso dice que era desollado. La palabra desollado significa le quitaban la piel. Debemos renunciar a las apariencias. La piel es lo que cubre todo lo que está dentro de nosotros. Esta piel es como un forro. Imagínense podríamos decir la genética, imagínense todo lo que se envuelve en nuestra piel, que nosotros en nuestro ADN o en el ADN de nuestro padre, cuando él se une a nuestra madre y nos concibe, ahí viene detallado hasta el color de nuestra piel, hasta el grosor de nuestra piel. Piel flácida, piel dura, piel tersa, áspera, piel blanca, piel morena, cualquier color que tenga, ya venía el ADN dictándole. Pero en cuanto al cordero tenía que desollarlo, le tenían que quitar la piel. Y la piel, la palabra nos habla de lo que significa. La piel significa la apariencia que muchas veces puede conducir a la hipocresía. ¿Qué pasó con el cordero? Lo decapitaron, le quitaron la cabeza. Después de eso dice la palabra que le quitan la piel. Verso número 6. Después de desollar el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Notemos entonces, después de que quitarle la piel, le quitan la grosura. Ahí dice que debía de ser el cordero sin grosura. ¿De qué nos habla la grosura? La grosura nos habla del sebo. Dice que el sebo es sinónimo o significa el orgullo. Eso es lo que nosotros tenemos que ir renunciando. Verso 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas, la cabeza y el sebo. Le llama grosura. Le quitarán el sebo sobre la leña y lo pondrán sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero
entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará sobre el altar con holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Note entonces aquí que viene al cordero, lo degollan, es decir, le quitan la cabeza, luego le quitan la piel. Básicamente aquí al quitar la cabeza es necesario la renovación del espíritu de nuestra mente. Luego, después de renovar el espíritu de la mente, se quita la piel, que es renunciar a la apariencia. Luego se le quita la grosura, el cebo, es renunciar al orgullo. Luego rocían la sangre en el altar, y esto es despojar. Esto es básicamente como, en otras palabras se puede decir, vaciarnos. Kenosis es la palabra que estaba buscando en mi registro. Kenosis es despojarse de todo, como Cristo. Fíjese, desciende del trono, llega a la tierra, se le apropia de cuerpo, nace en Betlehem, y él dice que renunció a todo derecho humano para que, estando sin derechos, fuera considerado como un esclavo. En esa condición de esclavo, siervo, sin derechos, él podía haber dicho: si yo soy Dios. Y como dice Efesios, como que si fuera algo a qué aferrarse. No quiso aferrarse a eso. No dijo: a mí me declararon Dios, y como me declararon Dios, así que me van a respetar las huestes espirituales de maldad. No, él dijo: me vacío, me despojo de todo lo que tengo, para que por medio de despojarme pueda llenarlo todo. Hasta su última gota de sangre se derramó por nosotros. Él hizo el sacrificio completo, no fue en partes. Imagínense cómo en esta figura vemos al Cordero de Dios, pero también vemos cómo nosotros tenemos que ir siendo entregados, procesados. Y dice que el cordero era incinerado. Después de desollado, sin grosura, se rociaba la sangre en el altar. Inciso H, el holocausto era del todo quemado. Y cuando era incinerado, solo quedaban cenizas. Así nosotros podemos decir, como Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí. Cuando nosotros sentimos algo, es porque todavía estamos vivos. Cuando ya no sentimos nada, es porque estamos en el Gólgota. Y de ahí ya no se puede bajar. Aunque quisiera uno bajarse, ya no puede. Crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿Y quién es el que manda? Cristo. Y por eso es que cada uno de nosotros entramos en este proceso. Lea por favor el verso 9. Pero las entrañas y las patas las lavará él con agua, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Así que entonces todo esto era inmolado. Cristo, el Cordero de Dios. Los cristianos consagrados a Dios son los corderos del Cordero que sale del mundo. Por eso, cuando el trato de Dios para los que ama no se entiende, hay que pedirle al Señor dirección. Hay corderos que se manifiestan, pero es para salvación. La pérdida de un ser querido en medio de una tragedia, ¿qué es lo que está haciendo? Un sacrificio como cordero. No que todos vamos a pagar, ¿verdad? Sino que es trato, proceso que Dios nos lleva. Por eso es que el trato de Dios dice claramente: aparten a los corderos que se han consagrado, que se han rendido todas las áreas de su alma, que han limpiado sus vestiduras. Estos serán llevados en el arrebatamiento. Ahora, note por favor en Efesios capítulo 1, vamos al Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1 y verso 6. Lo traigo de aquí para allá para que usted vea todo el espectro de lo que es los corderos del Cordero. Capítulo 1, verso 6. Para alabanza
de la gloria de su gracia que gratuitamente le impartió sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Todo esto era un misterio, pero que el cordero que habían escogido incluso en la Pascua representaba al Cordero de Dios. Lo sacrificarán. Si es muy pequeña la familia, se unirá con otra y compartirán. Pondrán la sangre en los dinteles y en la base de la puerta, y pasará el ángel destructor y no los dañará. Esa sangre preciosa no solamente nos limpia de pecado, sino que también nos protege del ángel de la muerte. Su palabra dice que con sus plumas nos cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Usted esté confiado, seguro que el Señor está con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Si a su propio Hijo le dio, ¿cómo no le dará con él todas las cosas? Lo que pasa es que a veces en ese momento no sabemos distinguir entre el trato que Dios está llevando y el proceso donde nosotros estamos. Si dijéramos, por ejemplo, que estamos entre la C de identificación y la F sin grosura, dentro de esas dos está el sacrificio y el desollamiento. No queremos ser desollados. Es decir, no queremos que nos quiten la piel. Pero la apariencia, usted sabe que en la administración ahí ya no hay apariencias. Ahí es usted tal y cual. Por eso es que usted tiene que ministrarse con una persona que debidamente nosotros hemos dado la diestra para que pueda ella y él poder ministrarle a su alma, porque es básicamente despojarse de todo lo que le está preocupando. Y cuando usted habla y se ministra, usted siente como que si una carga se le cayó de sus hombros, porque la confesión, ¿qué es lo que hace la confesión? Liberta. Mientras no se confiesa, hay ataduras. El enemigo usa todas esas herramientas, llaves, manipulaciones, artimañas para jalar hilos, para mover, usted sabe, cual marioneta, y ahí tocar los sentimientos, donde somos más vulnerables. Ahí es donde ataca el enemigo. Él es astuto, serpiente antigua, él es acusador, él es calumniador. Imagínense todos los adjetivos que tiene el enemigo. Cada uno de esos adjetivos está diciendo el trabajo que él realiza. Serpiente antigua, ahí lo vemos con nuestra mamá. ¿Qué hizo mamá? A engañarla. Y la engañó por medio de un árbol, de un fruto, alcanzar la sabiduría. Luego vino el pecado, transmitió a Adán para todas las generaciones. Nacimos en pecado, morimos nosotros espiritualmente. Por eso es que el Señor lo asigna, el Padre asigna al Hijo, llega a la casa del pan y se va al Gólgota. Ahí entrega su sangre completa. Imagínense ahí esa escena de Cristo siendo sacrificado por nuestros pecados. El santo haciéndose pecador. El vivo muriendo por nosotros, para que con su muerte nosotros pudiéramos tener vida nueva. Ahora que hemos recibido el perdón de pecados, hemos recibido el bautismo en agua, procuremos, si todavía no lo han recibido, procuremos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Que decíamos en la alabanza, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir a ningún lugar. Porque fuera del Espíritu Santo, ¿quién nos puede guiar? El GPS nos pierde. Nos va a dejar hasta un callejón oscuro y de ahí para dónde regresamos. Y platicando con los muchachos de la tecnología, les dije, ¿verdad qué curioso que los dispositivos tienen nombre femenino? Uno se llama Alexa y otro se llama Siri. Y dijeron, ¿de verdad qué nombre de mujer? ¿Saben por qué? Porque el hombre le hace caso a la mujer. Y si no le hace caso, pues se enojan. Y si se enoja, entonces dice, este aparato no sirve. Y hay gente que se enoja y tira el GPS afuera del carro porque lo perdió. Ahora, imagínese usted perdiendo la cabeza
se vuelve descontrolado. Pero si nosotros la entregamos nuestra cabeza, que ahí está el asiento de nuestros pensamientos, la entregamos nosotros a Cristo, Cristo dice que nos da su mente. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Así es que cuando recibimos no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que nosotros voluntariamente, como dice Romanos, regresemos unas epístolas hacia atrás, Romanos capítulo 10 y verso número, capítulo 10, la justicia por la fe. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, ¿por quiénes? Por los judíos, por los israelitas, es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Porque él sabía eso, porque él era parte de ellos. Dice, religioso, fariseo de fariseos. Conozco mi árbol genealógico, soy de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, todo lo tenía. Sin embargo, dice que desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley y para justicia a todo aquel que cree. No es solamente pensar en Él, es creer en Él. No solamente es andar en el Espíritu, es vivir en el Espíritu. Juan el apóstol dice, estando yo en el Espíritu, ahí es donde recibe la revelación. Ahí es donde hay una renovación, ahí es donde hay una transformación. Luego dice el verso 5, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Entonces, no solamente le propuso un cuerpo y le preparó el cuerpo y dijo el Cordero de Dios, testificando Juan, sino que también ahora en su muerte, cuando bajamos del Gólgota a la tumba, en su muerte, el Señor le dio el poder de resucitar. Y resucitó tal como se había profetizado. Creo que hay un pasaje por ahí en Oseas, si me permiten ahí la gracia de su atención, y vamos a Oseas, vamos a ver en Oseas capítulo 6, verso 1 y verso 3. Qué bueno es tener la mente de Cristo, 10 veces más inteligente, 10 veces retiene más los estudios, las lecciones, textos bíblicos, números telefónicos, correos electrónicos, aleluya, letras de las alabanzas, notas de las alabanzas, acordes y ensambles y todo lo que Dios. Vamos a hacer hasta multitareas, multidisciplinas. Vamos a poder hacer todas las cosas cuando tengamos la mente de Cristo. Oseas capítulo 6, este es un regalo del cielo. La palabra. Le voy a dar chance. Si anda por Daniel, ahí está cerquita. Ya que encontró Miqueas, mire qué bien. Vamos a Oseas, capítulo 6. Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Él nos ha herido y nos vendará. Note el verso 2. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él.
Conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora y vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Si el invierno ya pasó, estas lluvias que estamos recibiendo son estas lluvias de primavera. El tiempo de la canción ha llegado. Gocémonos y alegrémonos en el Cordero. Ese Cordero que dio su vida por nosotros. Y si dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todo es nuestro, lo presente y también lo porvenir. Entonces, Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se dio en ofrenda para salvarnos. Ahora nosotros, como hijos de Dios, debemos de consagrarnos y darnos en sacrificio vivo y santo hasta que la imagen de Cristo sea formada en nosotros. Vamos a ponernos de pie, por favor, y con la Biblia en mano. Estuvimos ahí en Romanos, regresemos a él. Epístola a los Romanos, capítulo 12, y con esto le deseo felices sueños y que usted pueda descansar en paz. Si esta transmisión se está recibiendo de día, no se duerma, siga adelante, porque a veces se literaliza cuando se predica, ¿verdad? En la radio especialmente. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, pero si va manejando no puede cerrar los ojos. Ahí donde esté usted, mientras se pueda producir la forma en la que puede usted orar, ore, porque no necesariamente se tiene que orar con los ojos cerrados. Y la palabra vino a mí: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi confianza pondré en Él. Él es mi Rey, Él es mi Dios. En los tiempos de necesidad, de aflicción, en Él esperaré. En el tiempo de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Me quebrantó, y como hay derechos de autor, yo no los tengo, por eso no lo canto. Pero al cantarlo sentía ese deseo cuando dice en tiempo de aflicción, en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia. Y me recordé de todos los tiempos que he vivido angustiado. Buscaré a mi Señor. Y de ahí dice, en tiempo de felicidad, también le buscaré. Y me acordé de los tiempos de bendición en los cuales he reído, sin olvidar los tiempos que he llorado, pero en todo tiempo y en todo lugar. Y estaba así a la par de mi amada, y la vi tan quebrantada que hasta estática sentí que me transmitió esa presencia que tenía ella, y se descendió. Creo que en inglés se llama goosebumps, que es así como una chinito, dice la sierva. Nosotros decimos se me erizó toda la piel, hermano. Lo que me dio más risa es que hasta los camotes, chamoy, no sé cómo le llaman, que hasta ahí los vellos así, sentió, ¡ah, santo! ¿Qué presencia puede ser transmitida? Porque lógico, cuando le ponen la mano encima a uno y oran por uno, se siente la unción. Pero cuando a veces la unción está en la atmósfera y hasta está la estática celestial, o la persona está adorando y uno siente también la transmisión de esa bendición, uno puede bendecir al Señor. Por eso quiero que lea este verso. Por consiguiente, hermanos, les pido por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Levantamos nuestras manos. Padre, en el nombre de Jesús,
como corderos queremos ser presentados delante de ti. Aquí están, Señor amado, ovejas de tu prado, que están, Señor amado, siendo procesadas. Haznos oír gozo y alegría para que se recreen los huesos abatidos. Aquel afligido, aquel que se encuentra necesitado de tu presencia, hazle escuchar tu voz. Que al descansar en esta hora, Padre Santo, se renueven nuestras fuerzas, pero también el espíritu de nuestra mente. Que podamos pensar como Cristo piensa, que podamos actuar como el Espíritu Santo nos indica. Queremos vivir una vida consagrada y ser un sacrificio vivo y santo, agradable, que pueda ser aceptada mi ofrenda delante de ti. Aquí están, Padre, mis hermanos, mis hermanas alrededor del mundo, aquí también en esta reunión presencial. Ministra tú, Padre, sé tú a través de tu Espíritu Santo implantando esta enseñanza en cada vida y en cada corazón. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Y tu fidelidad permanece para siempre, Señor.